Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Lismelkis Loyola. Espero estén muy bien. En el día de hoy voy a hablarles sobre mi condición como una persona coda. Una persona coda no es más que aquella que es hija de padres sordos, es un hijo oyente de padres sordos. Y han sido muchísimas las preguntas que me han hecho a lo largo de mi vida sobre este tipo de persona que yo soy y sobre muchísimas cosas, cómo las he tenido que pasar, cómo las he enfrentado. Donde quiera que voy, que las personas se enteran que mis padres son sordos, casi siempre vienen las mismas preguntas. Pero si es primera vez que me ves, primera vez que estás aquí en el canal, te invito a que te quedes, a que te suscribas. Eso me ayuda muchísimo a que te unas a esta familia y sé bienvenido acá porque siempre estoy haciendo contenido todas las semanas sobre mi vida acá en los Estados Unidos, mi experiencia siendo cubana emigrante y bueno, un poquito de todo. Para empezar esta historia, primero tienen que saber el origen de que mis padres sean sordos. Ellos no nacieron sordos, ellos eran niños que escuchaban bien o al menos de bebés estaban bien, nunca tuvieron un problema genético, ellos nacieron normal. ¿Qué sucede? Los dos en distintas épocas tuvieron enfermedades que fueron tratadas con medicamentos que los dejaron sordos. Mi padre nació en el año 53, hace mucho tiempo, él es mucho mayor que mi madre, y la teoría de por qué él quedó sordo no la tengo bien clara. Tengo entendido que estoy entre dos posibilidades. Si alguien de mi familia cuando vea esto me puede explicar mejor, me deja saber. Las dos teorías que tengo fue una que le dio sarampión y la otra que fue una neumonía. Entonces no estoy bien clara, pero sí, lo que sí tengo claro es que el tratamiento que le hicieron fue muy fuerte y por eso quedó sordo. Mi madre, en vez de ponerle penicilina, le pusieron canamicina. Y ese es un antibiótico que según en el hospital era la única manera de que ella se recuperara, se mejorara, se saliera de esa neumonía. Y al ponerle la canamicina, todo aparentemente estaba bien. Pero lo que sucedió es que cuando ella va para la casa, con el pasar de los días, mi abuela materna se da cuenta que mi madre ya no reaccionaba de igual manera a los sonidos. Y ella la llama antes de estar de esa enfermedad, cuando era más chiquita, mi abuela la llamaba y mi mamá siempre miraba y reaccionaba, pero esta vez ya cuando le mencionaba su nombre, la intentaba llamar, la niña no escuchaba nada, no atendía nada y ella se dio cuenta que había algo que no estaba bien. Y efectivamente, cuando la llevó al doctor, le dijeron que consecuencia de esa canamicina, ella quedó sorda. Entonces ahí yo respondo la primera pregunta que siempre me hacen. Porque si tus padres son sordos, tú no eres sorda. La respuesta es que como ellos no tienen un problema genético, ninguno de los dos, yo tengo tenía cero probabilidades de nacer sorda. Mis hermanos, yo tengo hermanos, medio hermanos paternos, ellos tampoco, ninguno son sordos por esta misma razón. La otra pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo tú haces para entenderlos? Es súper sencillo. Cuando tú naces en Alemania, naces en España, naces en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el idioma que hables, el niño se desarrolla en ese idioma. Por esa razón, yo desde pequeña siempre los vi a ellos que me hablaban de una manera que para mí era normal porque nunca había tenido otros padres, son los únicos padres, y al yo verlos hablar en señas, yo aprendí eso automáticamente. Así que fue algo que no fue nada difícil para mí, siempre los he entendido y ellos me han entendido a mí. Una de las características de las personas coda es que aprenden a hablar con las manos. Y esto fue algo muy importante que me pasó a mí cuando yo estaba muy pequeña. Ustedes saben que los niños dicen mamá, dicen papá, pero yo empecé a hablar en señas. Yo no empecé a hablar normal, lo primero que hice fue pedir agua con las manos. La manera de pedir agua en lenguaje de señas en Cuba es de esta manera. Y mi mamá siempre me decía, agua, toma agua, agua.
y ya de aquí yo aprendí a decir agua. Entonces eso fue lo primero que yo hice, hacer esto. Y empezar a llamar a las personas con las manos. Y empecé a desarrollar ese lenguaje de señas. Por esa razón, mi abuela, que si era oyente, tomó la decisión de meterme en la escuela a los 3 años para que yo pudiera desarrollar ese habla y esa interacción con las personas, porque me estaba atrasando en lo que era mi lenguaje y mi manera de socializar. Yo era una niña que me molestaba muchísimo los ruidos y la gente. Yo recuerdo cada vez que alguien iba a tomarse una foto conmigo, iba a una visita a la casa, yo no quería hablar con nadie, no quería que me hablaran, me molestaba que me hablaran. Y yo siento que eso, aparte de la personalidad, también viene con que yo vivía en tanto silencio porque mis padres lo que hablaban era enseñado gesticulando, que yo empecé a tener esa vida en silencio de cuando sentía cualquier ruido, ya eso me hacía sentir mal. Sin embargo, me atrevo a decirles que esa situación se ha quedado conmigo, con mi persona. Yo soy una persona que va a un lugar con mucho ruido y me atormento rápido. No puedo poner música a todo volumen en la casa, no puedo poner música a todo volumen en el carro, porque es algo que a mí me aturde. Es el ruido me aturde demasiado. Otra cosa que fue diferente en mi vida es en la primaria y secundaria, cuando había una reunión de padres, actividades donde los padres eran los que tenían que ir, muchas personas no entendían a mis padres, a pesar de que para mí era súper normal la manera de ellos hablar. Ellos no son como otros sordos mudos que no pueden producir ningún sonido. Ellos hablan, ellos producen sonidos de una manera que no se entiende muy bien para otras personas, pero sí pueden decir palabras y sí pueden hablar. Yo siempre me crié con mi familia materna y por esa razón mi abuela materna era la que siempre estaba ahí cuando estaban estos casos de las reuniones. Sin embargo, mi madre siempre asistía a las reuniones de padre, a las actividades, pero acompañada de mi abuela. Y esa fue, en ese sentido, mi infancia con las cosas de la escuela. Anécdotas muy cómicas yo tengo con esto de padres sordos. Sí, recuerdo cuando era niña que yo iba al baño y yo estaba muy pequeñita y, sabes, cuando uno es un niño, el madre y el padre son los que van y los limpian. En mi caso, yo iba al baño y como yo no podía llamar a mi madre, ella tenía que ir cada 5 minutos al baño, hacerme una seña, ¿ya terminaste? No se iba. ¿Ya terminaste? No se iba. Ella siempre estaba en eso, para aquí, para allá, para acá. Y yo, a veces, cuando ya terminaba, yo lo que yo tuviese al lado, yo lo lanzaba. Un rollo de papel, un periódico, un pomo de champú. Yo lo rodaba por el piso a ver hasta dónde llegaba y si ella se daba cuenta de que yo le estaba llamando. Y así fue esa etapa. Para mí aprender a hablar en señas fue súper fácil, aunque realmente nunca lo necesité con ellos. Sin embargo, era muy importante porque cuando yo iba a una reunión con una actividad de ellos o que ellos iban con unos amigos, los amigos no me leían la boca de la misma manera que ellos lo hacían, porque ellos ya estaban muy adaptados a mi manera de hablar y de cómo yo hacía los gestos. Entonces, con esos amigos de ellos, yo hablaba en señas. Me tuve que aprender el alfabeto, porque el alfabeto es lo más importante que te tienes que aprender, ya que hay muchas palabras, cada palabra en ese lenguaje tiene un gesto, una seña. Pero si tú no te la sabes con deletrear, la otra persona te entiende. Tuve que aprenderme el alfabeto y las palabras que más eran usadas en el día a día. Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y ustedes no entienden lo que yo les digo, es importante que yo sepa decir el alfabeto. Así es como se habla en lenguaje de señas. Sin embargo, hay muchas personas sordas que no les gusta que en público hables con ellos en señas. Ellos te dicen, no gesticules, léeme los labios, habla normal que yo te leo los labios. Sin embargo, para mí es muy difícil saber que una persona es sorda y no gesticular. Es muy difícil para mí. Por eso yo recuerdo la última vez que me pasó, que me dijeron, no me gesticules, háblame normal. Le dije, no puedo, porque como sé que tú entiendes mi lenguaje de señas, yo te voy a hablar en señas. Y él dijo, ok, no hay problema. Traté de no hacerlo, pero es que siempre se te sale algo, porque es que toda mi vida fue así.
hablando pero también gesticulando al mismo tiempo. Otra cosa que me ayudó mucho, y bueno, esto es las ventajas de lo que pasó. Ya cuando tú tienes esta condición o tus padres, una persona tiene una condición, ya se adapta a vivir y no tiene complejos. Por lo menos mis padres nunca han tenido complejos con nada. Ellos han hecho su vida tal. Mi padre trabajaba en Cuba en un hotel haciendo magia, él es mago y siempre hablaba con extranjeros, aprendió inglés, aprendió idiomas, lo escribía y mi madre era la ayudante de él en ese hotel. Entonces ellos siempre echaron para adelante, siempre hicieron su vida y nunca se limitaron de nada. Pero como ya les digo, siempre hay que sacarle ventaja a todo. En Cuba hay muchísimas colas para todo hay colas. Y está la cola del impedido físico. Por eso cada vez que había que comprar algo, yo me llevaba a uno de los dos, a mi madre o a mi padre. Y ellos le dan un carnet y con ese carnet nosotros entrábamos de primero. Si la vida, como hay un dicho que dice, si la vida te da limones, haz una limonada, creo que es, ¿no? Entonces nosotros hicimos una limonada con esa condición y nunca hice colas en mi vida, jamás. Siempre iba con ellos y entraba de primera. Recuerdo incluso una vez que fui a una tienda que estaba en un centro comercial que se llama La Gran Piedra en Santiago de Cuba y estaban diciendo que si una persona era impedida no podía tener un acompañante. Y yo dije, ok, fui con ella y me hice pasar yo también por sorda y porque si la que iba a comprar era yo, ellos no dejaban que tú compraras con una tarjeta de otra persona. Para comprar tenías que tener tu tarjeta y tu carnet de identidad. Entonces, si yo iba a entrar con mi madre, tenía que ir porque ella no podía comprar con mi carnet ni con mi tarjeta, tenía que hacerlo yo. Entonces dije, ok, me hice pasar por sorda yo también, hablé el lenguaje de señas y a las dos, con el carnet de ella, yo dije que el mío se me había quedado y con el carnet de ella entramos las dos. Y nadie se podía imaginar de que yo no escuchaba. Y ahí pudimos entrar y pudimos hacer nuestras compras. La cola era inmensa y yo lo siento mucho, pero ella sí tiene una condición y yo fui con ella. Yo soy su hija y tuve que tomar sus beneficios. Como todo, obviamente esto es una condición que te limita en la vida y ellos han tenido que tener el triple de cuidado que otras personas. Ellos, por ejemplo, a la hora de cruzar la calle, a la hora de cocinar, tienen que tener mucha precaución porque el no escuchar es tener una limitación. Muchas personas me han dicho que yo puedo buscar trabajo de esto aquí en Estados Unidos y no es menos cierto que sí hay trabajos, pero la mayoría son federales. ¿Y qué sucede? Que este lenguaje de señas no es el mismo para todos los países. Yo tendría que estudiar, ay, tengo algo que me cayó en el ojo, uy, protector solar y me arde. Este lenguaje no es el mismo para todos los países y si es federal, lo que hay de trabajo uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que aprender al pie de la letra el lenguaje de señas de acá. Porque si estás en una corte y el juez está diciendo algo en otro idioma y además tienes que traducirlo en señas, es saber bien el inglés y saber la traducción en el lenguaje de este país. Por eso trabajar en eso necesitas sacar una licencia y estudiarlo mucho para evitarte cualquier problema judicial. Y realmente sé que se me quedan cosas, sé que me faltan cosas por decirles que me vienen a la mente y se van porque imagínense, son 22 años siendo una persona coda. Son muchas situaciones que yo he pasado en mi vida y muchas cosas del día a día. La más mínima cosa a mí me parezca normal, a lo mejor para ustedes va a ser algo muy diferente, pero estas que les he mencionado son las más puntuales que no se me pueden pasar. Si quieren un video enseñándoles a hablar las cosas más básicas y más importantes del lenguaje de señas, el abecedario, si están interesados en aprender esta lengua, déjenmelo en los comentarios y yo sin problema les doy una pequeña masterclass de este lenguaje. Y para despedirnos como empezamos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darme like y buscarme en mis redes sociales. En todas estoy como Liz Mel Kiss Loyola. Un besito y nos vemos en otro video. Bye.